¿recuerdan ese día en que 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York? La escena parecía salir de una película de terror. Este terrible ataque terrorista ocurrió el 11 de septiembre del 2001 y dejó miles de vidas destruidas. Años más tarde ocurrió algo inesperado. Algunos niños en ese mismo país y de distintas partes del mundo comenzaron a decir que en su vida anterior habían muerto en ese ataque. Unos pocos casos fueron investigados con mayor profundidad, mientras que muchos otros aparecieron en el foro del sitio web de Carol Bowman. Carol Bowman es una escritora estadounidense, conferencista, consejera profesional y terapeuta conocida por su trabajo de estudio de casos de reencarnación, en especial los relacionados con niños pequeños. Escribió 2 libros que fueron publicados en 16 idiomas. ¿Cómo podríamos explicar algo así? ¿Podría ser esto la evidencia de que renacemos en otros cuerpos o de que ciertos recuerdos pueden atravesar continentes, culturas y vidas? Una madre japonesa vivió algo que pocos estarían preparados para enfrentar, y era la sospecha de que su hijo estaba recordando una vida pasada que terminó de forma muy trágica aquel día fatal del 11 de septiembre del 2001. Su nombre es Kimi-san. Ella lo descubrió al ver a su pequeño Yukon llorar todas las noches, despertar gritando de un momento a otro con horribles pesadillas, murmurar frases inesperadas en inglés y estremecerse ante cualquier alarma, como si recordara un evento traumático que no pertenecía a esta vida. Antes de seguir, debo aclarar que en este caso no se menciona ni el año exacto de nacimiento de Yukon ni otros datos que permitan identificarlo. Esto no es un descuido, sino una medida ética deliberada, ya que en Japón y en la investigación académica sobre reencarnación en general, está prohibido revelar información personal de menores involucrados en casos sensibles. Bueno, ahora sigamos con el caso. Yukon, desde que era muy pequeñito, un bebé, mostró una inquietud poco común. No lograba dormir. Se despertaba cada 10 minutos, llorando desconsoladamente. Su madre, Kimi-san, recuerda que en los mejores casos conseguía descansar apenas 30 minutos seguidos. Al cumplir 1 año, la situación empeoró. Se despertaba de pronto, gritando con todas sus fuerzas. Lloraba noche tras noche y aunque Kimi-san lo alzaba en brazos para calmarlo, el llanto no paraba. Kimi-san, su madre, estaba al límite de la preocupación y los nervios. Sus propios padres, que vivían a varias horas en coche, iban con frecuencia a ayudarle porque sabían que su hija prácticamente no descansaba. A veces, mirando a su hijo llorar desconsolado sin motivo aparente, Kimi-san no podía evitar pensar: ¿será que recuerda algo terrible de una vida pasada? ¿Algo tan fuerte que todavía lo persigue en sueños? Hay que aclarar que en la familia de este niño nadie habla inglés. Y aún así, cuando Yukon empezó a llamar a su madre alrededor de su primer año, pasó algo extraño. En vez de decir mamá en japonés, que sería Okasan, comenzó a decir mom, así como un nativo de habla inglesa lo haría. Los programas infantiles japoneses no le llamaban mucho la atención. Pero cuando en la televisión japonesa presentaban un programa educativo en inglés llamado Eigo de Asobo, que traduce vamos a jugar en inglés, Yukon se plantaba frente a la pantalla sonriente, totalmente concentrado. Kimi-san empezó a preguntarse en serio: ¿de verdad entiende mejor el inglés que el japonés? Un día, cuando Yukon tenía 2 años, ella le dijo en japonés: vamos al baño. Y él no reaccionó. Entonces ella experimentó hablándole en inglés y le dio la orden. Dijo: let's go to the bathroom. Yukon se levantó y obedeció sin dudar. Otro día, Kimi-san se encontraba haciendo las tareas del hogar y de pronto escuchó a Yukon decir: mira, mam. Yukon tenía un cuchillo en cada mano. Los agitaba en el aire como si fueran unos juguetes. Entonces ella le dijo: para, en japonés. Pero él siguió moviendo los cuchillos como si fuese muy divertido. La mamá, Kimi-san, desesperada, le dio la orden en inglés. Le dijo: stop. En cuanto escuchó la palabra, Yukon se quedó quieto y dejó los cuchillos en el suelo.
Entonces ella pensó, ¿será que entiende o no entiende? En otra ocasión, Yukon jugaba a abrir y cerrar la puerta de un gabinete, metiendo los dedos en un lugar muy peligroso. Entonces Kimi-san lo regañó y le dijo, no hagas eso, en japonés, ¿no? Entonces él, con expresión muy seria, como un adulto pequeño, le dijo, mamá, no importa lo que yo haga, tú siempre me dices, no hagas eso. En ese momento Kimi-san tuvo una revelación. Su problema no era que no entendiera el japonés, lo entendía perfectamente. Simplemente cuando no quería obedecer, fingía que no comprendía nada. En la revisión médica, sin embargo, le dijeron que tenía un retraso en el lenguaje. Entre las posibles razones están que no hablaba con personas que no le caían bien o que se confundía por el inglés. Durante la prueba psicológica le mostraron una tarjeta con una mariposa y le preguntaron, ¿qué es esto? Yukon respondió sin pensarlo, butterfly, en inglés. El psicólogo que condujo las pruebas le dijo a Kimi-san que Yukon podía perfectamente decirlo también en japonés, pero que él se quedó callado. El resultado oficial fue retraso en el lenguaje. Para Kimi-san, en cambio, había una razón mucho más profunda que un simple retraso. Lo que estaba por venir era algo que los dejaría helados a todos. Cuando Yu cumplió los 2 años, lo llevaron a Tokyo Disneyland. Yukon disfrutó muchísimo del parque, se sentía el niño más feliz del mundo. Y a partir de esa visita ocurrió algo curioso. De pronto comenzó a hablar muchísimo más. Una típica explosión del lenguaje que ocurre alrededor de los 2 años. Pero esto sucede, por supuesto, en el idioma nativo del niño. Para Yukon, esto fue de una mezcla de idiomas, entre inglés y japonés, y decía frases como I want Gohan. En inglés, I want es yo quiero, y Gohan es comida en japonés. Ese tipo de mezcla es común en niños que crecen realmente en entornos bilingües, pero Yukon solo estaba expuesto al inglés de la televisión. Toda su familia se sorprendía de oírle hablar mezclando esos 2 idiomas. Los abuelos maternos le reprochaban a la madre que Yukon hablaba así porque ella no le hablaba de manera correcta en japonés o no se lo enseñaba bien. Este comentario desalentó mucho a Kimi-san, la cual se sentía responsable por su supuesto retraso en el lenguaje. Además del problema con el lenguaje, tenía otras singularidades o rarezas. Por ejemplo, cuando su mamá, Kimi-san, lo llevaba a los centros comerciales. Mientras otros niños se fijaban en juguetes, Yukon levantaba el dedo señalando y exclamaba, ¡una cámara! ¡Un detector de incendios! Se entretenía buscando cámaras de vigilancia, detectores de humo y alarmas. A veces imitaba los sonidos de las sirenas en plena tienda, avergonzando a su madre con su extraño comportamiento. Cuando escuchaba el ruido que hace el cierre de una puerta metálica de un supermercado bajando al final del día, se echaba a llorar y gritaba muy asustado. ¡Me van a encerrar! Era un miedo desproporcionado para un niño tan pequeño. Oficina en el piso 100. Cuando tenía 3 años, Yukon y su mamá, Kimi-san, volvían a casa después de jugar afuera y vieron una máquina trilladora en los arrozales. Yukon la miró con calma y dijo, yo sé cómo usar esa máquina. Kimi-san, sorprendida, le preguntó, ¿en serio? ¿Cómo así? Cuéntame cómo lo sabes. Entonces Yukon dijo que en su vida anterior él antes tenía una tienda de arroz. Y entonces dijo una frase que dejó helada a su mamá y le daría un vuelco a toda esta situación. Agachó la cabeza y con un tono triste le dijo, antes trabajaba en un edificio muy alto, hablando inglés y usando una computadora. Sonó la alarma de incendios, intenté escapar, pero no pude. Hubo un gran accidente. Había mucho fuego, no sé bien qué pasó. Vinieron los bomberos, pero ya era demasiado tarde. No alcancé a salir. Y luego se escuchó un fuerte boom y morí. Todo indicaba que Yukon hablaba de la Torre Sur, en donde el segundo avión de United Airlines del vuelo 175 había impactado. Allí, en el piso 100, se encontraba la compañía donde él decía haber trabajado.
Kimi-san escuchaba con miedo e incredulidad a la vez. Entonces le preguntó, ¿y en qué piso estabas? ¿Había alguien más ahí? Tras quedarse un rato pensativo, él respondió, en el piso 100. Estaba muy asustado. Había otras personas allí, pero no recuerdo quiénes eran. De inmediato, Kimi-san pensó en el World Trade Center, atacado el 11 de septiembre del 2001, pero enseguida dudó. ¿Las Torres Gemelas tenían más de 100 pisos? Un edificio de oficinas con 100 pisos no pues. Sin embargo, los detalles eran tan precisos que no podían ser ignorados. Yukon hablaba del piso 100 y mencionaba que trabajaba con una computadora, palabra poco usada en japonés en su entorno. Intrigada, Kimi-san investigó durante una semana. Descubrió que un segundo avión del 11 de septiembre impactó la Torre Sur entre los pisos 92 y 105, justo donde estaba una empresa concreta, a la que allí llamaremos Empresa A. Entonces, lo que afirmaba Yukon del piso 100 dejó de ser absurdo. Además, Yukon no sabía contar hasta 100, él contaba de 1 a 10. Cabe decir que la madre no sabía mucho sobre reencarnación, pero era familiar con el shintoísmo y el budismo. Estas dos tradiciones forman parte natural de la vida cotidiana en Japón. El shintoísmo se centra en los espíritus y la conexión con los antepasados, mientras que el budismo acepta la posibilidad de renacer. Aunque Kimi-san no era experta en estos temas, creció dentro de una cultura donde estas ideas no resultan extrañas, por lo que no descartó de inmediato lo que su hijo decía, y al escuchar la historia de su hijo tuvo que darle la importancia que merecía por los detalles tan precisos de sus afirmaciones. Ese es el accidente donde yo morí. Con el tiempo, las extrañas afirmaciones no paraban. Un día, por error, en la televisión circularon imágenes del 11 de septiembre. Kimi-san trató de cambiar de canal rápidamente, pero no fue lo suficientemente rápido. Yuko miró la pantalla y dijo con naturalidad, «Ah, ese es el accidente en el que yo morí». Era la primera vez que usaba la palabra morí, y de forma tan clara. Desde entonces, cada vez que veía una noticia de algún accidente, comentaba que tenía que tener cuidado y decía, «Sí, yo ya morí una vez». También hablaba de una familia anterior y decía, «Estoy feliz de tenerte, mamá, pero no poder ver a mi familia anterior es muy triste». A los 4 años, cuando comenzó el kinder, repetía frases como, «No tengo tiempo de jugar con los niños, tengo que ir a trabajar». Desde los 2 años ya escribía notas por su cuenta con papel y lápiz, poniendo cosas como, «Tengo que trabajar». Jugaba con un portafolios de papel que le había hecho su mamá y caminaba con él de un lado a otro. Cuando se enteró de que en el kinder habría clases de inglés, se alegró. Dijo, «¿Puedo hablar en inglés?». Al probar una clase, volvió quejándose. Dijo, ahí solo hablan japonés. El inglés de los japoneses es malo». Y cuando supo que vendría un profesor nativo, se puso eufórico. Dijo, «Hoy viene un profesor de verdad. Quiero escuchar inglés auténtico». Alaba la mano de su madre hacia el tren, buscando asiento, y decía, «Quiero escuchar hablar inglés de verdad». Un día, al regresar del kinder, Yukon le contó a su madre, «Hoy hubo un simulacro de evacuación y me acordé de cosas de antes, de mi vida pasada. Me dio tanto miedo que me puse a llorar. De pequeño participaba normalmente en estos ejercicios, pero en el tercer año de kinder y luego en primero de primaria, los simulacros lo alteraban profundamente. Para él, no eran simples ensayos, parecían reactivar memorias traumáticas y muy dolorosas. Una vez le hizo una confidencia a la profesora. Le contó que no quería correr en el simulacro, escapando junto a los otros niños, porque esa había sido la razón por la que terminó falleciendo. Su profesora se quedó sin palabras. No supo qué podía responderle ante semejante comentario. Un niño serio en un mundo de juegos. Yuko no encajaba del todo con los otros niños. Decía cosas como, «No tengo tiempo para jugar». En el recreo, cuando la maestra le preguntaba qué quería hacer,
respondía así: quiero pensar mis propias ideas y probarlas. Entonces usaba la pizarra para diseñar juegos nuevos y proponerlos, pero sus ideas eran tan distintas que los otros niños se confundían. También vestía ropa elegante, zapatos de cuero y sombrero. Le gustaban los personajes de televisión con traje y corbata y rechazaba la ropa infantil. Pedía gafas de sol, pero tenían que ser de marca Ray-Ban. Era bastante exigente. Kimi-san sentía que más que un niño, a veces parecía un hombre adulto y sofisticado, y no pudo evitar notar que ese gusto por los trajes recordaba el estilo de los trabajadores de oficina que se veían en los videos del 11 de septiembre en Nueva York. Tenía un coeficiente intelectual alto según el puntaje de la escala Wechsler de inteligencia para niños, la cual es una escala para valorar la inteligencia y aptitudes intelectuales. Quiero ir al lugar donde morí. Con los años, el caso de Yukon llegó a oídos de investigadores y productores de televisión. Apareció en un programa llamado Crazy Journey en Japón, sobre experiencias cercanas a la muerte. Se mencionó en un libro sobre vidas pasadas llamado La ciencia de la reencarnación de Masayuki Okado. Y finalmente una cadena japonesa decidió hacer un programa especial. En el 2024, Yukon dijo: quiero ir al lugar donde morí en mi vida pasada. Quiero saber quién fui en aquella vida. Y así comenzó un viaje a Nueva York, el 2 de agosto hasta el 5 de agosto del 2024. Yukon, su madre, el investigador Masayuki Okado y un pequeño equipo de producción volaron juntos con la idea de investigar todo sobre las afirmaciones que hacía Yukon, ya preparados con que quizá no encontrarían nada. El primer día de la estadía fueron al monumento conmemorativo de Jersey City, desde donde se ve Manhattan al otro lado del río Hudson. Kimi-san se emocionó al ver el paisaje, pero en Yukon parecía ocurrir algo incluso más profundo, como si esa ciudad le hablara de algún lugar antiguo de su memoria. Kimi-san era una adolescente cuando ocurrieron estos ataques a las Torres Gemelas. Vio imágenes de personas que saltaban al vacío desde los edificios en llamas. Ella contaba que sentía que se le desgarraba el corazón de solo pensar por lo que habrían pasado esas personas en ese momento. Ahora no pudo contener sus lágrimas cuando vio el monumento en memoria a las víctimas. Esa noche, ya en el hotel de Nueva York, se escuchó una sirena en la calle. Kimi-san preguntó: ¿qué es ese sonido? ¿Una alarma? Yukon respondió de inmediato: es el sonido de un carro de la policía. Cuando abrieron un poco la cortina, vieron efectivamente un carro de la policía detenido al frente del hotel. Ground Zero o la Zona Cero. Al día siguiente visitaron el mirador de World Trade Center y el área de la Zona Cero, en donde se encontraban las Torres Gemelas. En Liberty Park o Parque de la Libertad vieron un monumento llamado The Sphere o la Esfera, una enorme escultura que inicialmente estaba puesta entre las dos Torres Gemelas y fue rescatada entre los escombros y llevada al Parque de la Libertad. Al verla, Yukon comentó: antes había agua alrededor, ¿verdad? El investigador Masayuki Okado miró las fotos del panel informativo y dijo: en estas imágenes no parece que hubiera agua, pero al día siguiente en el museo del 11 de septiembre vio las fotos originales. The Sphere o la esfera estaba situada en medio de una fuente rodeada de agua, justo como recordaba Yukon. El señor Masayuki Okado tuvo que disculparse. Dijo: perdón, tienes razón, es tal cual lo habías dicho, Yukon. Sí había agua alrededor. Los nombres en el memorial. En el memorial del 11 de septiembre, los nombres de las víctimas están escritas en placas alrededor de grandes estanques de agua. Allí se encontraban en la zona correspondiente a la Torre Sur. El señor Okado empezó a leer en voz alta los nombres. Yukon, todavía un niño de primaria, escuchaba con una concentración impresionante sin distraerse. ¿Estás bien? ¿No tienes calor?, le preguntó su madre Kimi-san. Estoy bien, es que son muchos, es difícil recordarlos a todos, respondió Yukon. Al final, de los 13 nombres con los que Yukon dijo sentir algún tipo de vínculo, 8 resultaron estar relacionados con la misma empresa que ocupaba los pisos 92 a 105 de la Torre Sur, aquella empresa Aon Corporation que Kimi-san había encontrado en su investigación.
Yo soy Thomas. En el Museo del 11 de septiembre vieron una gran estructura de acero. Yukon dijo, «Ah, es el tridente». Se trataba de una decoración que adornaba la planta baja de la fachada del World Trade Center, llamada precisamente así, The Trident. Luego fueron a revisar la base de datos de las 2.977 víctimas. El señor Okado encontró entre los nombres que habían llamado la atención de Yukon a un hombre llamado Thomas M. Regan. Tenía 43 años. Era director general de Aon Corporation, con 1.400 empleados, de los cuales murieron 176 personas. Sus oficinas se situaban en los pisos 92 y 98 a 105 de la Torre Sur. El día anterior, Yukon ya había dicho, «Tal vez yo era ese hombre». Al ver la foto de Thomas comentó, «Creo que me parezco un poco al señor Thomas», y añadió que de pequeño, aunque no acostumbraba a llevar gafas, quería usarlas. En la foto, Thomas llevaba unos Ray-Ban, muy características, parecidas al estilo que a Yukon siempre le había gustado. Kimi-san, su mamá, al verlas dijo, «Creo que esas gafas son muy parecidas a las de Yukon». Entonces él dijo algo que le sonó muy familiar a su madre. Su serie animada de la infancia, él decía, «Thomas es el número 1». Era la misma frase con la que de niño solía hablar de su personaje favorito del programa infantil, Thomas y sus amigos. «Thomas is number 1», como si el nombre Thomas hubiera estado siempre rondando su mundo desde dos direcciones distintas. Luego añadió con frustración, «Qué rabia. Si esto no hubiera pasado, quizás seguiría vivo ahora. Creo que podría haber vivido más tiempo». Parecía que, al entender en detalle la forma en que había muerto en aquella vida, empezaba a surgir en él un sentimiento profundo de tristeza. Otro día, el grupo paseó por la ciudad y visitaron sitios famosos cerca del World Trade Center, como Wall Street y la Iglesia de la Trinidad, y almorzaron en el O'Hara's Restaurant, que es también como un bar irlandés cercano al World Trade Center, que solía ser frecuentado por empleados de las torres antes del 11 de septiembre. Al pasar por fuera, Yukon comentó, «Antes había sillas frente al local y la gente bebía ahí». Esa información se pudo confirmar más tarde. Efectivamente solía haber sillas en el exterior. Parecía ser que Yukon tenía buenos recuerdos de ese lugar de su vida anterior. Ya en el hotel, Kimi-san le preguntó, «¿Dónde dices que sentiste nostalgia?» «En O'Hara's Restaurant. El hot dog estaba delicioso», dijo Yukon. Se observó que Yukon a veces no contaba lo que estaba sintiendo o recordando, así que algunos detalles quedaron sin ser documentados. La historia de una excompañera. El 9 de agosto volvieron al museo y escucharon el testimonio de Desiree Bouchat, que trabajaba en el área financiera en el piso 101 de la Torre Sur el día del atentado. Es una sobreviviente destacada que comparte su historia públicamente, incluso como voluntaria en el Museo Tributo del 11 de septiembre. Ella contó que al principio muchos pensaron que se trataba de una bomba, como el ataque de 1993 en el estacionamiento subterráneo. Comenzaron la evacuación y todos estaban tranquilos. La gente bromeaba y el ambiente estaba relajado. Su jefe les dijo incluso que volvieran a sus escritorios por sus bolsos. Mientras hacían eso, la esposa del jefe llamó para avisar que un avión había impactado la Torre Norte. Desiree bajó por las escaleras, tomó un ascensor, el último que funcionó ese día, y luego cundió el pánico total. Su jefe, en cambio, no logró escapar. Yukon escuchaba la narración sin perder detalle. Desiree comentó que la compañía Aon Corporation era enorme. Ella le hizo unas preguntas a Yukon y él respondió con bastante fluidez. Todo coincidía con los hechos. El señor Okado le explicó que Yukon había mostrado desde muy pequeño recuerdos muy relacionados con ese lugar. Una puerta que se abre en el último momento. El equipo logró localizar el domicilio de la esposa y la hermana de Thomas, pero les preocupaba que al llamar por teléfono o enviar un correo electrónico, ellas simplemente se negaran al preguntarles si querían conocer a un niño japonés que recordaba su vida pasada como su esposo o hermano.
Así que escribieron una carta cortés a su esposa y entregársela en persona. Era ya el 10 de agosto y al día siguiente debían regresar a Japón. Fueron hasta la casa de la esposa, pero ella no estaba, así que no se pudo hacer contacto con ella. Dejaron la carta cuidadosamente escrita y se preparaban para aceptar que no habría encuentro. Se dirigieron a la casa de la hermana de Thomas y al tocar el timbre, el contestador automático dijo: «No podemos responder ahora. Por favor, díganos qué necesita». Kimi-san pensó: «Por favor, que al menos este niño pueda conocer a su hermana de aquella otra vida. Mañana ya tenemos que volver a Japón». Entonces, poco después, la puerta se abrió. Donna, la hermana de Thomas, salió a recibirlos. El señor Okado les dijo: «Todo esto les puede sonar sospechoso, pero hay muchos niños en el mundo que tienen recuerdos de vidas pasadas, y él es uno de ellos. Ha estado hablando de los atentados del 11 de septiembre desde muy pequeño y deseaba saber desesperadamente quién era en su vida pasada y reencontrarse con su familia anterior». Donna y su esposo les dejaron entrar en su casa. Ellos le escucharon muy atentamente y luego contaron algo sobre Thomas. Thomas trabajaba en una compañía llamada Aon Corporation, en un piso por encima del 100, en la Torre Sur, y aquel día probablemente estaba cerca del piso 100 por una reunión. Había asistido a una escuela misionera católica. Desde pequeño solía vestir con traje y corbata. Le gustaban las gafas Ray-Ban y las usaba con mucha frecuencia. A veces llevaba sombrero de fieltro. Le apasionaba la música clásica al igual que Yukon. Y también le encantaban los Volkswagen, especialmente el Beetle. Cuando la abuela de Yukon oyó esto último, recordó de inmediato una escena. Cuando iban conduciendo con él, vieron un Volkswagen en la calle y el niño gritó emocionado: «¡Beetle!». Las similitudes comenzaban a acumularse como piezas de un rompecabezas. Desde el accidente he pensado que quizá mi hermano había renacido en algún lugar. Y si este niño es quien nos ha conectado otra vez, es algo maravilloso. Soy cristiana, así que no puedo creer del todo en la reencarnación, pero quizá Dios lo ha traído de otra forma». Luego abrazó a Yukon con fuerza y se dijeron adiós con gran sentimiento. De regreso, cuando le preguntaron qué sentía después de todo lo vivido, él respondió con serenidad: «Tengo la sensación de que todo quedó resuelto, como si de alguna manera aquel niño japonés que lloraba por las noches hubiera encontrado por fin un hilo de cierre entre dos vidas separadas por un desafortunado destino». Cuando aparecen casos como el de Yukon, no se trata de creer a ciegas, sino de observar con atención. Algunos investigadores han señalado que ciertos niños pequeños describen recuerdos, reacciones emocionales y conductas que no encajan con su entorno actual ni con lo que han aprendido. Por eso es importante escuchar lo que dicen, en lugar de descartar o desvalidar sus palabras solo porque nuestras creencias no encajan con lo que ellos expresan. En lugar de afirmaciones, lo que surgen son preguntas profundas, como: ¿puede la memoria existir fuera de nuestro cerebro de una forma distinta a la que conocemos? ¿Pueden experiencias intensas y dolorosas dejar huellas que persisten más allá de una sola vida? La ciencia aún no tiene respuestas definitivas, pero estos casos nos invitan a escuchar con respeto y a no descartar de inmediato aquello que todavía no comprendemos del todo. Si un niño cercano a ustedes dijera algo así, ¿lo escucharían con atención o pensarían que es imaginación? ¿Por qué?